El activista Fritz St. Louis denunció una red de tráfico de personas y trabajo esclavo de ciudadanos haitianos en Venezuela. Él fue asesinado el 26 de marzo de 2016 por estas denuncias. Para conocer más sobre este caso, conversamos con la periodista de la Radio del Sur, Jessica Dos Santos, que ha investigado sobre el tema. La entrevista se realizó para la edición 99 de Caribe Nuestro y se divulgó el 6 de abril de 2016. A continuación escucharás la entrevista completa. En la cubierta. El sábado 26 de marzo fue asesinado en su casa en los Valles del Tuy el activista haitiano-venezolano Fritz St. Louis. Él nació en Haití, fue un perseguido político de la dictadura de los Duvalier y tuvo que refugiarse en Venezuela. Acá fue fundador del Comité de Solidaridad con Haití, coordinador internacional del Movimiento Unido Socialista Haitiano por el ALBA y secretario general de la Casa Cultural Haitiana Bolivariana de Venezuela. Vanessa, Fritz fue un defensor incansable de la Revolución Bolivariana. En los últimos años, Fritz había denunciado la existencia de una mafia que traficaba con seres humanos entre Haití y Venezuela. Y luego los explotaba con trabajo esclavo. Jorge, el pasado 27 de marzo de 2016, Fritz fue asesinado en su casa en los Valles del Tuy, una población cercana a la capital. Las primeras investigaciones apuntan que se trata de un caso de sicariato. Quizás por las denuncias contra esta mafia que trafica seres humanos. Si los asesinos de Fritz pensaban que con su muerte iban a callar las denuncias, se equivocaron. Hoy montamos a este barco informativo a nuestra compañera Jessica Dos Santos. Ella hizo un reportaje sobre este tema para el semanario Ciudad Caracas. Se tituló ¿Los papás de los helados o nuestra deuda histórica? Jessica, bienvenida nuevamente a Caribe Nuestro. Primero, ¿cómo llegas a este tema? Bueno, al tema llegamos en la revista Épale Caracas, que es una revista que sale encartada en el diario Ciudad Caracas los días domingo, de distribución gratuita en la ciudad capital. Y allí en una de las reuniones de pauta, bueno, empezamos a hablar sobre lo que cualquier venezolano ha visto, ¿no? Y es una gran cantidad de haitianos en las calles vendiendo helados de una reconocida marca venezolana, y nos empezamos a preguntar, pues, por qué se dedicaban exclusivamente, según parecía, a vender helados en la ciudad, y decidimos entonces emprender esta investigación, sobre todo para saber qué había detrás de esos trabajos, cuáles eran las condiciones en las que se encontraban estos compañeros haitianos en Venezuela, y si vender helados era una decisión muy personal o era la única opción que los compañeros tenían en el país. Fíjate, Jessica, Fritz denunciaba este tema, ¿no? Hay una mafia que trafica personas desde Haití a Venezuela, y estas mafias explotan a los haitianos, los someten a prácticas de trabajo esclavo y los amenazan de muerte si comentan algo a las autoridades venezolanas. ¿Cómo opera esta mafia de tráfico de personas entre Haití y Venezuela, según lo que has investigado? Bueno, haciendo este trabajo, primero tuvimos que buscar dónde estaban las mayores comunidades de haitianos en la ciudad de Caracas. Allí descubrimos que en Catia y en Carapita era donde se encontraba la mayor población de haitianos que viven en nuestra ciudad. Incluso hay edificios completos donde únicamente residen compañeros haitianos, y hay iglesias a donde únicamente van compañeros haitianos. Movilizándonos hasta estas poblaciones, intentamos entonces ver cuáles eran sus condiciones de trabajo y si existían o no existían mafias detrás de este quehacer diario. Fue difícil, muchos no manejan muy bien el castellano, otros además son sumamente reservados. El tema de las cámaras fue, por ejemplo, imposible. El tema de identificarse con nombres y apellidos también fue bastante complejo. Pero precisamente contactando a Fritz, y Fritz también nos puso en contacto con un compañero llamado José Celicur, que también forma parte de la comunidad haitiana organizada en la ciudad de Caracas, pudimos, ¿no?, dar con estos compañeros, conversar un poco más amenamente con ellos, y además, bueno, también conocer lo que ellos ya venían investigando desde el año 2004. Este reportaje salió hace unos 2 años atrás, ya ellos tenían más de 10 años de investigación con este tema. Bueno, conversando con estos compañeros que viven en estas comunidades, descubrimos que ellos ingresaban a Venezuela de manera ilegal. Ellos llegaban a nuestro país con pasaportes, con identificaciones falsas, le pagaban a una mafia ubicada en Haití y le pagaban a otra mafia ubicada en la ciudad de Caracas para poder llegar hasta acá y poder vivir acá en una supuesta tranquilidad, porque no era así, porque ellos tenían que estar mensualmente pagándoles, ¿no?, la deuda pendiente, y además esa deuda se la tenían que pagar en dólares. Y bueno, nosotros tenemos un mercado regulado, un mercado cambiario regulado, y por ende ellos tenían que recurrir al mercado ilegal para poder pagar esta deuda.
y esto no es posible sencillamente vendiendo helados, pues no, el dinero no les alcanzaba para eso, así que se veían constantemente sometidos a amenazas por parte de estas mafias, y además esto les imposibilitaba lo que verdaderamente era su sueño, que era el poder traerse en su mayoría a sus parejas, a sus esposas, a sus hijos, para que también se vinieran a hacer familia, ¿no?, en nuestro país, algo totalmente fuera de la ilegalidad, porque además luego de que ocurrió el terremoto del año 2010, el comandante Hugo Chávez y otros presidentes de América Latina, recuerdo también a Rafael Correa en Ecuador, dictaminaron que los haitianos que se encontraban en nuestros países luego de esa tragedia pasaban inmediatamente a estar legalizados, e incluso en Venezuela pasaban a estar amparados por nuestra ley orgánica del trabajo. Sin embargo, la mayoría de los haitianos desconocen esto, o más bien se los ocultan, hacen que no crean en esta promesa, y en vez de dirigirse a también los entes rectores, pues prefieren seguir a merced de estas mafias, porque hay muchísimo miedo además, y porque, bueno, esa fue la manera por la cual ellos ingresaron al país, y liberarse de esta mafia no es algo tan sencillo, ¿no? Así que, bueno, esa es la condición en la que ellos se encuentran, son unas deudas que pueden llevarle muchísimos años terminar de cancelarlas, muchos no logran traer a sus familias a nuestro país, y otros, bueno, hay que decir también, son vilmente asesinados y no son noticia, como el caso del compañero Fritz, por ser una figura un poco más visible, por ser un militante mucho más activo, sino que pasa como cualquier muerte cuando es una muerte en la que hubo la participación de grupos mafiosos organizados, ¿no? Jessica, leyendo tu reportaje descubrimos que hay haitianos ejerciendo otras profesiones en Venezuela. Sin embargo, los más visibles son los heladeros. Antes, en los años 80 y 90, había dos grandes empresas, la F y Tío Rico. Cada una tenía una red de vendedores ambulantes. Ahora eso cambió. Cada empresa vende a distribuidores y ellas a su vez le alquilan los carritos a los heladeros. Es una especie de tercerización de la venta. Varias preguntas tenemos, Jorge y yo, después de leer tu reportaje. Jessica, ¿se trata de una o de varias empresas? ¿Cómo se llaman? ¿Y F y Tío Rico tienen algún nexo con estas empresas? Bueno, la mayoría de los haitianos en nuestro país, aproximadamente un 75%, trabajan vendiendo helados, y principalmente es de la marca F, que pertenece a Empresas Polar, porque Tío Rico también ha sido un poco sacada lentamente del mercado. Es decir, F se encarga en estos momentos, controla en estos momentos alrededor del 70% de la producción de helados en Venezuela. Por ende, es quien más responsabilidad pudiéramos decir que tiene en este tema. Sin embargo, son muy inteligentes a la hora de esquivar responsabilidades, y por eso hablamos del tema de la tercerización. ¿Qué es lo que ocurre? Empresas F le venden los helados a distribuidoras, y esas distribuidoras son las que le venden los helados a los compañeros haitianos. Por ende, F puede decir, mi trato es con la distribuidora, yo no puedo controlar, no sé, no tengo conocimiento de qué hacen las distribuidoras con los helados que yo les doy. Hay 4 grandes distribuidoras que trabajan de la mano con F. Una está ubicada en Petare, la otra en Nuevo Circo, la otra está en Lollada y la otra está en Los Chaguaramos. A esas distribuidoras es a donde van los compañeros haitianos. Se paran muy temprano en la madrugada, hacen su cola, les entregan sus helados y ellos salen a las calles a venderlos. Sin embargo, se encuentran tercerizados. Ellos no son ni empleados de estas distribuidoras ni empleados de las empresas F. Por ende, ellos no tienen seguro social ni ninguna de los beneficios que están estipulados en nuestra legislación. Pero no solamente eso, sino que de la venta que ellos realizan de estos helados, ellos terminan quedándose con menos del 30%. Es decir, de las ganancias ellos tienen que entregarle un 70% a esas distribuidoras. Es decir, las distribuidoras les cobran el carrito que le alquilaron, les cobran el hielo, les cobran incluso el uso del baño y el uso de la luz. Por ende, lo que ellos terminan quedándose es inferior al 30% de las ganancias. Incluso algunos decían, bueno, a veces intentamos vender un poquito más costoso lo que cuestan los helados, la gente se molesta, pero ellos, en medio de la tragedia humana que están viviendo, esa es una de las cosas pues que intentan hacer para salir un poco a flote. Nadie se hace responsable de este tema. Cuando se realizó este reportaje, se fue hasta estas 4 distribuidoras y ellos sencillamente te decían, bueno, nosotros le podemos vender a quien sea, nosotros le podemos vender a cualquiera, pero nosotros no sabemos nada ni de mafias ni de explotación. Es decir, se hacían la vista gorda, mientras que la empresa F, bueno, está totalmente blindada porque su trato directo
directo es con estas distribuidoras y no con los compañeros haitianos, así que no conseguimos a nadie que nos diese una respuesta contundente, sino que más bien calificaban a los compañeros como vendedores independientes, que por ende, bueno, tenían que hacerse cargo de todo lo que estuviese relacionado con su trabajo. Esa es la situación de los compañeros que venden helados en Venezuela. Sin embargo, bueno, muchos, como les decía, tienen miedo a realizar las respectivas denuncias porque además de estar a merced de esa mafia que permitió sus ingresos a Venezuela, piensan que si denuncian, las distribuidoras van a dejar de venderle los helados y entonces ellos no saben en qué van a trabajar, qué van a hacer en nuestro país si no es vender helados, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con el embajador de Haití en Venezuela, Leslie David, y en esa oportunidad le comentábamos, ¿no?, si no existen otras fuentes de empleo para estos compañeros. Él decía que, bueno, hay algunos que se desempeñan vendiendo ropa en los mercados de la Hollada, hay algunos otros que trabajan en el mercado llamado popularmente el mercado de los ciegos, que queda ubicado en la avenida Baral de Caracas, hay otros que realizan trenzas en distintas peluquerías de la ciudad y, para nuestra sorpresa, hay muchos que se desempeñan como profesores, que incluso dan clases en la Universidad Bolivariana de Venezuela, hay otros que se encuentran asesorando también a nuestro país con el tema de la tierra, porque la mayoría viene de zonas rurales de Haití y tienen mucho conocimiento en todo el tema de la agricultura. Entonces, bueno, sí hay otros campos, ¿no? Lo que hay es un poco que combatir el miedo que se ha apoderado de estos grupos. Ahí mencionabas, bueno, toda la gravedad, Jessica, de la situación de los compañeros haitianos, que además, evidentemente, se les viola un derecho que tenemos todos a tener un trabajo digno, ¿no? A no vivir bajo explotación, y eso evidencia, este reportaje evidencia el grado de sumisión y explotación a los que ellos están siendo sometidos. Pero además hay una comunidad haitiana que está organizada aquí en Venezuela, ¿no? No es secreto, ellos se conocen, se encuentran. Algunas asociaciones incluso están promoviendo que los vendedores de helados se sindicalicen y exijan sus derechos, pero desde el gobierno no se puede hacer algo más. Ya tú mencionabas allí, bueno, es necesario evidenciar esas demandas, pero se puede hacer algo más. ¿De qué manera el Estado venezolano puede sacar de ese sistema tan violento a estos hermanos haitianos e insertarlos en esta sociedad que además los ha recibido con aprecio, ¿no? Digamos, el pueblo venezolano y el pueblo haitiano, más allá de la estigmatización que se ejecutó durante décadas, hemos logrado trascenderlas, ¿no? Y hemos logrado hermanarnos como pueblo. ¿Qué puede hacer el Estado cuando tiene esa situación ahí de fondo y está seguramente decidido a contribuir? Bueno, precisamente hace muy poco en nuestro país se venció el plazo que tenían las distintas empresas para acabar con la tercerización. Aquí, de una u otra manera, estamos hablando de un caso de tercerización laboral, aunque esté blindado, ¿no?, digamos, por estas compañías. Sin embargo, debería haber un accionar a través de alguna inspección que pueda realizar el Ministerio para el Trabajo, que también pueda realizar incluso el Ministerio Público, porque estamos hablando hasta de violaciones a los derechos humanos de estos compañeros. Sabemos que para eso tiene que existir denuncias sólidas, denuncias firmes, tienen que haber pruebas. Por eso también, a la par, hay que decirle a toda esta comunidad organizada de haitianos en nuestro país que hay que vencer el miedo y hay que hacer las respectivas denuncias. No van a quedar, como muchos dicen, como unos flojos, como unos vagos, como unas personas que no quieren trabajar por hacer estas denuncias, porque la comunidad haitiana tiene mucho miedo, ¿no?, de que los venezolanos empiecen a verlos a ellos de esa manera. Si hay algo muy bonito pero doloroso que también descubrí en el transcurso de este reportaje, es que ellos no les gusta quedar como seres quejumbrosos, ni les gusta andar mendigándole nada a nadie. De hecho, ellos decían, bueno, a veces en algunos casos están involucrados ciudadanos de algunas nacionalidades, cuando uno ve noticias feas, noticias de robos, de corrupción, distintas informaciones en Venezuela, pero muy pocas veces ustedes van a ver un haitiano, o nunca va a salir reflejado por ahí un haitiano, porque los haitianos nos gusta es trabajar, nos gusta es aportar también a la construcción en los lugares en donde estamos. Entonces tienen mucho miedo a quedar como personas que son flojas y por eso están haciendo esa denuncia. Entonces primero hay que combatir ese miedo, poder hacer la denuncia formal y hacer, por supuesto, el llamado, ¿no?, también a los agentes del Estado que puedan garantizar la seguridad de las personas que finalmente se atrevan, digamos, a hacer este tipo de denuncias, entendiendo que no estamos hablando de cualquier pequeña panadería o pequeño abasto, estamos hablando de una compañía que produce alrededor del 70% del mercado de helados en nuestro país y que además, bueno, pertenece a Empresas Polar, que es una de las mayores empresas que tiene también Venezuela y por ende es un grupo de poder económico y bueno, esto también es parte del miedo, ¿no?, que tienen estos sectores.
Jessica, ya para terminar, ¿cómo los ciudadanos de a pie podemos apoyar la incorporación de nuestros hermanos haitianos a la sociedad venezolana? Bueno, yo ese reportaje lo finalizo precisamente con esa reflexión. Cuando terminamos todo, yo decía, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Primero me lo pregunté desde lo individual, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a estos compañeros? Luego me hacía la pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para ayudar a estos compañeros? Al principio yo me respondía, bueno, nada, será comprarles muchísimos helados porque ellos necesitan pagar toda una serie de deudas. Y yo después decía, bueno, pero qué solidaridad tan tonta es esa, ¿no? Con eso no vas a solventar ese problema de raíz, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que nosotros debemos hacer es interiorizar la deuda tan grande que tenemos nosotros con Haití, la deuda histórica que tenemos con Haití, entender que realmente Haití nos ayudó para que nosotros pudiéramos alcanzar nuestra independencia, que sin la ayuda en barcos, en armas, en hombres que Petión le brindó a nuestro libertador Simón Bolívar, y además todo ese discurso y toda esa práctica que hizo que Bolívar quisiera o interiorizara la necesidad de abolir la esclavitud y de sumar a esos esclavos a la lucha, nosotros no seríamos la patria libre y soberana que somos hoy en día. Así, primero entender, ¿no?, toda esa deuda histórica que Venezuela tiene con Haití. Segundo, yo diría que es también conocer la historia de este pueblo hermano, saber que Haití no es un país muy pobre porque sí, ¿no? Saber que Haití fue un país saqueado por Estados Unidos, por Francia, por distintas potencias occidentales, que era un país con unas tierras muy ricas, que tenían la posibilidad de ser uno de los países más ricos incluso de nuestra región, que fue el primero además que logró su independencia, y eso jamás se lo perdonaron los grandes imperios. Entonces, entender un poco también esa lógica guerrera que tiene el pueblo de Haití. Luego de estar consciente de eso y de dejar de verlos a ellos como unos pobrecitos por obra y gracia del Espíritu Santo, sino entender las causas y consecuencias históricas, nosotros empezaremos a mirar a estos compañeros de otra forma, porque también ellos nos comentaban, y a mí me dolía mucho, que reciben muchos chistes racistas, muchas actitudes despectivas por parte de los venezolanos y las venezolanas, y yo creo que lo primero que debemos hacer es acabar con eso, ¿no? No ver un heladero y salir corriendo con un chiste, ahí está el himno nacional de Haití, cuando se escuchan las campanitas del carrito de helados, o salir con chistes racistas de todo tipo, sino realmente ver lo importante, ¿no?, que son estos seres y los lazos históricos que tienen nuestras naciones, ¿no? Y cuando demos ese paso y cuando empecemos a mirarlos con otros ojos, ya iba a empezar a haber una relación de respeto entre nosotros, y por ende vamos a entender que ellos tienen derechos y que nosotros tenemos que ayudarlos a conseguir esos derechos, sobre todo porque viven en nuestra patria, y nosotros seguimos, como yo le decía en ese reportaje, seguimos teniendo con ellos una deuda histórica que no debe ser desde la lástima y que no debe ser desde ningún tipo de actitud despectiva, sino que realmente tiene que ser, bueno, trabajando de la mano para solventar esa situación, porque además creo que ninguno de nosotros quiere que nadie diga, ¿no?, que vive en Venezuela pero vive en unas condiciones de esclavitud como estas, ¿no?, sino que sabemos que si se han tenido que ir de Haití por la situación tan dura que pasa Haití, bueno, queremos que Venezuela se parezca lo más posible a una segunda casa, a un segundo hogar, y no a un lugar donde estén pasando penurias. Así que bueno, creo que lo primero es eso, ¿no?, cambiar en un giro total esa forma que nosotros como venezolanos tenemos de ver a los hermanos haitianos y haitianas en nuestro país. Bueno, y esperemos, Jessica y Jorge y los usuarios, que el crimen de Frix sea primero resuelto, ¿no? Y segundo, a lo mejor dé luces sobre lo que hay de fondo con este tipo de situaciones, porque Frix luchó precisamente para proteger de alguna u otra forma a sus hermanos haitianos. Frix, un hombre muy preparado que vino para acá y estuvo allí bien atento a esa situación, no los abandonó. En otros casos, bueno, con la preparación que tenía Frix, pudo haber dicho, bueno, trabajo en la embajada o trabajo en otras cosas y me alejo de la comunidad haitiana que está vendiendo helados en Venezuela y me desatiendo pues de sus verdaderas dificultades. Entonces aspiramos que más allá de lo lamentable de este hecho y de este reportaje, que es doloroso pero necesario conocerlo, manejarlo, se pueda resolver la situación, que a lo mejor esa lamentable pérdida de Frix dé luces, ¿verdad, Jorge?, para entender qué hay de fondo con este tipo de denuncias que están haciendo los hermanos haitianos, y también, bueno, periodistas venezolanos que se interesan en estos casos y deciden abordarlos con seriedad, acercarse a ellos, intentar tomar de alguna forma sus denuncias, aunque, como bien dice Jessica, en muchas ocasiones por el mismo miedo se frenen, ¿no? Esto sirve para abrir una ventana, una puerta a la posibilidad que tienen esos hermanos haitianos de denunciar sin temor, sin miedo, para salir libres de esa situación. Ojalá se pueda resolver. Bueno, Jessica, ya para terminar, si la gente quiere leer el reportaje completo, ¿dónde lo puede conseguir? Danos tus puntos en las redes sociales, ¿dónde la gente puede conseguir el texto?
Bueno, el reportaje se llama Los papás de los helados o nuestra deuda histórica, también en un juego allí de palabras, ¿no? Porque como venden helados y siempre le dicen, bueno, los papás de los helados, entonces decidimos titularlo por allí, Los papás de los helados o nuestra deuda histórica. Si ingresan eso a través de internet, va a aparecer la fuente original del reportaje, que es la revista Épale Caracas, del diario Ciudad Caracas, aparece el PDF, usted lo puede descargar incluso, quedárselo, ahí también hay unas fotografías muy buenas que hizo el compañero fotógrafo Ambrosio Plaza, que además, bueno, también fue un logro esas fotografías porque hubo que editarlas un poquito, ¿no? Para que no se viera el rostro, ni las marcas, ni todo esto, y intentar hacer lo más pulcro posible el trabajo, que además también fue replicado por la página web de nuestra radio, www.laradioDelSur.com.be, allí también lo pueden encontrar. Y bueno, mi cuenta en la red social es @Jessie2Santos, todo en letras, ese Jessie con doble S, @Jessie2Santos, la cuenta en Twitter. Por allí, bueno, también me pueden preguntar o yo les puedo hacer llegar el trabajo. Agradecemos a nuestra compañera Jessica Dos Santos. Estamos siempre pendientes de sus reportajes para Épale de Caracas, una revista que también recomendamos. Hacían falta este tipo de materiales para la reflexión, para la lectura, así que además de escucharnos en la Radio del Sur, también es bueno leer esos materiales llenos de tanto contenido histórico, ¿no? Y de tanta investigación. Así que saludamos y esperamos que ustedes la lean, la revisen y después nos comenten qué les pareció. ¡Cierra la vista! Escuchabas a la periodista de la Radio del Sur, Jessica Dos Santos. Con ella analizábamos las denuncias de una red de tráficos de seres humanos y trabajo esclavo de haitianos en Venezuela. Esta denuncia la formuló el activista Fritz Saenz-Louis y por ello fue asesinado el 26 de marzo de 2016. La entrevista se realizó para la edición 99 de Caribe Nuestro y se divulgó el 6 de abril de 2016.